Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y lo más íntimo de nuestro ser. Señor, ayúdanos a entender, a comprender lo que tú quieres decirnos en esta tarde y que tu nombre sea glorificado, que podamos crecer en tu gracia, en tu conocimiento, que podamos madurar buscando el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a mis hermanos, a cada familia aquí representada y guíanos a través de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y este capítulo 25, probablemente fue dictado o dicho desde el Monte de los Olivos en el martes de la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de la crucifixión. Allí es cuando va a dar muchísima enseñanza y va a hablar acerca del tiempo del fin. Y esta plática se va a dar porque dice el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y esto porque es muy común que suceda. Si usted recuerda, los discípulos de Jesús, por lo general, en su mayoría, eran de Nazaret, de la parte norte de Israel. Ellos estaban en un pueblito, ellos eran pescadores, ellos pues no vivían en la ciudad. Y cuando una persona de campo va a la ciudad, pues es normal que admire los grandes edificios que hay en las ciudades. Y uno de ellos era el templo, porque el templo era una obra primorosa. No solamente tenía mármol, sino que tenía incrustaciones de oro, ¿verdad? Era tan sagrado que la gente no era capaz de agarrar un pedacito de oro, ¿verdad? Si usted se le ocurriera en su casa agarrar y ponerle allí unos diamantitos y una incrustación de oro, pues al día siguiente su casa está derribada casi, ¿no? Pero era tanto el temor de Dios y tanto la admiración a ese templo que pues de alguna forma también los discípulos habían caído en esto y le decían, ve los edificios. Pero Jesús los decepciona y no entra en el juego, sino que dice el verso 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto obviamente profetizando el año 70, cuando sería derribado el templo por los romanos y quemada la ciudad. Esto llamó sumamente la atención de los discípulos y el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, esto creó de alguna manera esta hambre de saber qué iba a acontecer. Y le hacen esta triple pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y entonces el Señor Jesucristo dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, nadie os engañe. Y lo primero que quiere decir el Señor Jesucristo es que antes que vengan todos los acontecimientos, será engaño. Engaño. Y saben, parece mentira, pero vivimos en una época de engaño, donde la gente
de alguna forma solamente quiere enriquecerse y hacer mercadería de la religión. De hecho, una de las cosas que caracteriza cuando uno le habla a las personas de Jesús es que dicen, eso es puro negocio. Nada más te quieren sacar tu dinero. No sé si se los han dicho a ustedes, pero a mí sí me lo han dicho. ¿Por qué? Porque de alguna forma cada vez se va dando más el engaño, el engaño, el engaño. Cree y serás sano, y la gente no es sanada. Cree y tus problemas se van a acabar y los problemas persisten. Cree y tu enfermedad va a salir y no pasa. Y entonces, no, es que te hace falta fe. Porque la fe resuelve todo. ¿Sabe? Yo entiendo que por lo que dice el versículo último de este capítulo, el verso 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que esté, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde van los hipócritas? Al infierno. ¿Sabe? Y está hablando de líderes religiosos. Así que de alguna forma hay que temer a Dios y no creer, ¿verdad?, que uno se puede salir con la suya y hacer negocio y mercadería con las almas de las personas. ¿Sabe? Mucha gente quiere una iglesia para hacerse rico porque ha visto que hay iglesias muy ricas. Y yo tengo experiencia porque he estado en iglesias donde hay mucho dinero. ¿Y saben qué dicen los niños? Yo quiero ser pastor. Y a mí me llamó la atención, porque en una iglesia me decían eso, yo quiero ser pastor. ¿Y por qué quieres ser pastor? Pues porque el pastor gana bien. Caray, eso me sonó a yo quiero ser diputado, ¿verdad? Porque el diputado gana bien. O sea, no tiene nada que ver con vocación, no tiene nada que ver con servicio, no tiene nada que ver con ser y hacer, sino con dinero. ¿Sabe? Como mi esposa en algún momento lo dijo y después lo repitió López Obrador. Y dijo, si quieren hacerse rico, hagan empresa, no política. Y también el expresidente de Uruguay, Mújica, él también dijo, la política no es para enriquecerse. Si quieren enriquecerse, hagan negocios. Lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia no es para hacerse rico, es para servir al Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que de alguna forma Dios está diciendo que en los postreros días va a haber engaño en sobremanera, como ya lo estamos experimentando en estos tiempos. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que hay guerra en Rusia con Ucrania, hay guerra en Yemen, hay guerra en otros países, en Colombia hay muchos problemas, en Chile hay muchos problemas, y en muchas naciones hay muchos problemas. Es más, no nos vayamos tan lejos, en nuestro país, en nuestro estado. ¿Sabe? Usted a lo mejor no lee las noticias, yo tampoco las leo mucho, pero de repente me llegan ahí, paz. Y hay muertos en Puebla, y hay baleados en Puebla. Y hay muchas cosas, hay inseguridad. Y claro, nosotros lo vemos,
Pero nosotros confiamos en el Señor y no va a suceder nada que el Señor no quiera. Y dependemos de Él. No dependemos de los gobiernos, no dependemos de la policía, dependemos del Señor, porque Él es nuestro pastor y Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Su varo y su callado estarán con nosotros. Así que, de alguna forma, estamos ya, de alguna manera, vislumbrando lo que viene. Ahora, fíjense, porque se levantarán nación contra nación, etnia contra etnia, y reino contra reino. Y entonces están diciendo, se van a levantar entre ellos mismos, entre las mismas personas de su raza. Bueno, si usted ve, Ucrania y Rusia son eslavos, son hermanos. Es más, hay ucranianos viviendo en Rusia y rusos viviendo en Ucrania, ¿no? Y están mezclados entre ellos. Es una etnia. Pero también dice reino contra reino. Esto sería si la guerra escalara y entonces Rusia y Estados Unidos estuvieran en guerra. Entonces ya tenemos reino contra reino. Si la Unión Europea y Rusia, entonces tendríamos guerra reino contra reino. Ahorita es una guerra étnica. ¿Okay? Entonces son cosas que van a estar sucediendo, que no acabarán de suceder, sino que de alguna manera marca que no vamos a tener paz. Y bueno, dice verso 7, porque, bueno, verso 8, y todo esto será principio de errores. Entonces os entregarán, entonces después de estas cosas, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y aquí es donde de alguna forma uno tiene que quitarse del panorama, porque esto no es para usted. Esto es para el pueblo de Israel. ¿Ya? Pero nos lo dice a nosotros para que entendamos y sepamos cómo han de suceder las cosas. Verso 10, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y sabe, en estos tiempos también ya hay muchos falsos profetas. Yo ahora he podido sintonizar por lo menos unas 4 estaciones cristianas allí en FM. Y ahí de repente surge que está el profeta, y tú profetizaste, le dice el otro, ¿no? Y claro que sí, no sé qué. Y yo dije, caray, profetas, falsos profetas, porque toda la profecía la tenemos en este bendito libro que se llama la palabra de Dios. Y de alguna forma, si Dios revelara alguna profecía en estos tiempos, tendría que ver única y exclusivamente con la palabra de Dios. No con que el Señor me ha dicho que tú tienes cáncer y vas a sanar o vas a morir. Eso es adivinanza, eso no es profecía, ¿verdad? Cuando a ustedes dicen alguna adivinanza, pues usted dice, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final uno tiene que quedarse con la palabra de nuestro Dios. Ok, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es algo que está aconteciendo. Si usted recuerda, más adelante lo vamos a ver, como en los días de Noé. ¿Sabe por qué destruyó Dios la tierra en los días de Noé? Porque el designio del pensamiento del hombre era hacer el mal. Ya había maldad sobre la tierra, pero en demasía. Y ahora lo podemos palpar, lo podemos ver. Y raptados, y violados, y hurtos, y asaltos, y asesinatos, y etcétera, y de multiforma. Además,
y de 1000 formas. ¿Sabe? Me estaba comentando mi suegro, que se había metido a un templo de la luz del mundo y con pistola, y soltaron balazos. Y es que ya hay tanta maldad que ya no se respeta ni la religión. Nada. Estamos viviendo a las puertas, tiempos peligrosos. Ahora, usted puede ver en Italia, el volcán Etna está ya en fase amarillo, está haciendo erupción. Este volcancito que tenemos acá está en fase amarillo. Nosotros decimos, ay, mira, echó fumarola, qué bonito, ¿no? Se ve muy bonito, pero todo esto se va a agravar. Va a haber terremotos. ¿Saben que este calor es atípico? ¿Saben que la temperatura de la Tierra va subiendo cada año más y no va para atrás? Y esto de alguna manera nos está mostrando que, como dice el apóstol Pablo, la creación gime a una por la redención. Y hace unos días le mostraba a Priscila cómo había tornados y se estaba llevando a algunos pueblitos, ¿verdad? En los Estados Unidos. En la India están en inundaciones y en otros lugares están con otras cosas. ¿Sabe? Allí están sucediendo cosas. Y en otros lugares sequía. Hay un lugar en Irak que el 90% se secó. 90%. Y en otros lugares llueven demasiado, en otros lugares no llueve y hay hambre en la tierra. Y ya la viruela del mono. Y todavía no terminamos con el COVID-19 y ya tenemos ¿qué? La viruela del mono. Y se están reproduciendo los casos en Europa. Todavía parece ser que no llega a México, pero ahí está. Estamos viendo cómo de alguna forma las cosas están apuntando hacia que la iglesia va a ser arrebatada en poco tiempo. ¿Sabe? Estamos viviendo a pasos agigantados la maldad en la tierra. Los hijos ya no respetan a los padres. Los alumnos ya no respetan a las autoridades, los maestros. Y ya vamos viendo cosas cada vez peores. La humanidad se ha degradado de tal forma que parece que va a venir la disciplina de Dios sobre la tierra. Verso 13, más el que persevere hasta el fin de este será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las noticias que escuchaba en esta semana es que Elon Musk fue a Brasil y él va a poner internet en la Amazonia, en esa parte inhóspita donde todavía hay grupos tribales, y va a poner internet ahí, lo cual indica que la civilización va a llegar ahí y la tecnología va a llegar ahí, y entonces se va a cumplir que cuando venga el Señor Jesucristo, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque todos van a tener acceso a este tipo de comunicación. ¿Sabe? Uno pensará, no, es que faltan muchos años. A partir del año 2000 para acá, las cosas se han agigantado en cuanto a tecnología. Y cada vez más la gente sabe más. ¿Por qué? Porque tienen acceso a la tecnología, a los medios de comunicación. Y nosotros debemos de saber que la gente se está, en vez de ablandando, se está endureciendo. Como un Dios bueno puede permitir el hambre, la enfermedad, etcétera, etcétera. Verso 15, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan
a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Otra vez Israel, y aquí es donde está hablando de la segunda parte de la tribulación, la gran tribulación, cuando el anticristo rompe su pacto y ya se rompen los sacrificios en el templo. Y empieza a perseguir y empieza a querer sellar a las personas para que no puedan comprar y no puedan vender si no tienen el sello de la bestia. Y debe ser terrible el hambre. Debe ser terrible. Sabe que allí en las noticias estaba un grupo de soldados ucranianos en una siderúrgica, y ahí estaban metidos y no podían salir y no los dejaban salir porque los estaban bombardeando los rusos constantemente, y se les había acabado el alimento. Y no les quedó otra cosa más que rendirse. 2.500 soldados se rindieron. ¿Por qué? Porque el hambre es tremendo. El hambre es tremendo. Entonces puede hacer que las personas cambien hasta de religión. Cambien por querer seguir viviendo. No importa que me sellen, yo creo en Jesús, pero que me sellen porque quiero comer. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice el Señor. Va a ser terrible, va a ser tremendo. Por eso, en ese tiempo de la tribulación, el que persevere hasta el final de la tribulación, ese será salvo. El que no sea sellado, porque mejor es morir por Cristo que vivir por un pedazo de pan. Dice, siguiendo, el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no lo creáis. Y esto porque se han levantado falsos cristos. De hecho, usted puede agarrar y buscar en internet si en la actualidad hay un Cristo por ahí, y va a ver que hay hasta un Cristo ruso. Ahí usted búsquelo en internet. Actualmente, ya hace unos años atrás, ya se murió un falso Cristo. ¿Sabe? Se van a levantar disque Cristos, diciendo yo soy. Pero nuestra garantía es que el Señor vendrá no a la tierra, sino que en las nubes le veremos, los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia verdadera. Y para los judíos también vendrá desde los cielos. Desde los cielos, Apocalipsis nos dice que viene montado en un caballo blanco, y en su muslo dice fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Así que sabemos que Él viene de los cielos. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las cosas de la tierra. Y eso es lo que de alguna manera nos hace entender y ver cómo Dios quiere que vivamos la vida cristiana. Y dice, siguiendo el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que os engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto es lo que llama la atención. Esto es lo que llama la atención, que hagan señales y prodigios. Imagínense, gente con el poder de sanar, gente con el poder a lo mejor de caminar sobre el agua o de resucitar muertos, no lo sé. Y digan, yo soy el Cristo.
Claro, nosotros entendemos y tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo nuestro dentro de uno. Pero la gente se va a ir, se va a volcar contra esos Cristos y va a decir, mi Cristo, mi Dios. Pero serán engañados. Y no solamente falsos Cristos, sino dice falsos profetas. Por eso es que de alguna forma ya el que se diga profeta, simple y sencillamente es un falso profeta. Una de las características de un falso profeta es que viene en el nombre de Dios. Una de las características de un falso profeta es que dice un disque mensaje de Dios, pero no se cumple. Y ese es un falso profeta. Y la Biblia da reglas para los falsos profetas, que si alguno viene en nombre de Dios diciendo una profecía y no se cumple, apedréenlo. Claro, en estos tiempos no lo vamos a hacer, pero realmente tenemos la palabra profética más segura, en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Esta es nuestra profecía. No necesitamos saber más. Claro, si usted está buscando adivinos, ¿verdad? Que cómo va a ser su vida, pues ya esa es otra cosa, pero también es algo condenado por Dios. Nosotros debemos confiar en el día a día, en nuestro Dios, y no confiar en lo que puede llegar a pasar, porque nadie sabe el futuro, solo Dios. Y el verso 25 dice, ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, como un rayo. Como un rayo. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esto, como diciendo, necesitamos entender y ver las señales. Las señales. Yo creo que todos nosotros hemos visto a los buitres cómo vuelan alrededor, ¿verdad? Y cuando se empiezan a juntar más y luego más, es porque hay un animal muerto. Esa es una señal, ¿verdad? De que hay algo fétido ahí. Nosotros tenemos vistas las señales de los acontecimientos, de lo que va a pasar, pero debemos de alguna manera entender que no será hasta que el Señor quiera. Pero sí debemos, ¿qué dice? Velar y orar. El tiempo, no hay duda, está cerca. El Señor viene pronto. ¿Qué tan pronto? No lo sé. Pero cada día que pasa, estamos más y más cerca de su venida. Así que debemos de alguna manera ver cómo estamos, si estamos preparados, si hoy viniera el Señor, si esta semana viniera el Señor, cómo está nuestra relación con nuestro Padre. ¿Estamos bien? Recuerden, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Así que aquí le vamos a dejar. La próxima semana, bueno, dentro de 15 días, mejor dicho, vamos a ver la segunda parte de este texto y pues vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por la vida, por la salud, por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias porque nos has dado tu palabra, que es nuestro manual en el cual podemos confiar y saber que tú no vendrás hasta que nuestro Padre, que lo ha determinado, cumpla el tiempo que ha dicho. Ayúdanos a nosotros a vivir conforme a tu voluntad, a ser mejores cristianos cada día,
y a llevar tu palabra a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, protégelos, fortalécelos, suple cada necesidad en cada hogar, cualquiera que ésta sea, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.